inmortal es la poesía, que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. Presentamos Sopa de Letras, un espacio para alimentar el alma, un espacio para habitar con la poesía. Mientras Cioran enmudece. 1. En las cimas de la desesperación, también el silencio, la ebriedad del silencio. En las cimas de la lucidez, también la alegría de no ser nada. En las cimas de la soledad, también la risa, la máscara de la risa. En las cimas del vacío, la rotundidad de un cuerpo, el deseo. En las cimas del deseo, también la rotundidad de su vacío. 2. Después, no hay más que el suave balbuceo, escuchar y callar, no agregar nada, no concluir nada. Hay un momento de cruce, un tranquilo y frágil instante de vencimiento íntimo, admisión de lo otro, dimisión serena del yo bajo el sol frío de noviembre. Hay una ocultación, un apagamiento dulce que nos salva o nos pierde al fin. Recibimos a todos nuestros oyentes en esta tarde de jueves para compartir con los versos y con la poesía, pasar un buen tiempo agradable, para alimentar el alma en este espacio, en este rincón del mundo, para alimentar también nuestro espíritu con Sopa de Letras. Seguimos en esta segunda sección con el poeta invitado de honor, Pedro Arturo Estrada. Y saludo a Daniel Escobar en el máster y a mis compañeros en cabina. Muchachos, buenas tardes. Buenas tardes otra vez para todos los oyentes. Y otra vez aquí con Pedro Arturo Estrada. Y uno se podría quedar hablando con él horas y horas sobre las múltiples cosas que tiene por decir y los múltiples versos que tiene también por cantar. Buenas tardes a todos los oyentes. Los saludo en esta tarde y de entrada planteo un pequeño desacuerdo con mi compañera Carol. A mí no me gustaría quedarme hablando todo el tiempo después de escuchar ese poema que acaba de leer Pedro Arturo Estrada. Yo creo que a uno lo que le quiere dar es como por callar y seguir escuchando. Bienvenido, maestro, nuevamente a este espacio. Qué alegría tenerlo con nosotros. Bueno, muchas gracias. Y pues los maestros dejémoslos en la Universidad de Antioquia. Están muy bien y se necesitan mucho. En verdad, pues lo que tú dices acerca del silencio es lo mejor, ¿no? ¿Qué es la poesía, en verdad? Es lo que queda del silencio, si así podemos decirlo, ¿no? El silencio es lo que nos precede y lo que nos seguirá después de que desaparezcamos. Entonces el silencio pues es nuestro Dios. Y hablando de José Manuel Arango, justamente la palabra de él está construida sobre ese silencio. Son las aristas del silencio lo que él nos dejó. Entonces por eso de verdad es muy oportuna tu observación. Hemos leído algunos poemas y he escuchado versos de Pedro Arturo Estrada, y a mí me da la sensación de cuando lo leo sentir como esa sutilidad en el poema, o una especie de paz, o una especie de tranquilidad que, como he hablado con mis compañeros fuera de cabina, Pedro Arturo se parece a su poesía. Y en ese mismo sentido quisiera que Pedro Arturo nos contara qué no le puede faltar a un poema. Bueno, a un poema, es decir, le pueden sobrar muchas cosas, incluso a veces hasta el poema entero, pero verdaderamente lo que le falta, yo creo que la poesía se define es precisamente por lo que queda.
y después, es decir, la poesía es lo único que queda después de que se quita lo que sobra, y casi siempre sobran muchas cosas. Entonces finalmente ¿en qué irá a quedar la poesía, ¿no? Volvemos al origen, volvemos al silencio, como decíamos hace un momento. A propósito de este tema que abordamos de entrada, hay un breve poema, se llama No al lugar. El silencio nos despierta zumbando con sus grillos subatómicos, y en la hora más honda de los cuerpos su implacable presencia hace evidente que no al lugar estamos demasiado llenos de nosotros mismos. Estamos demasiado llenos de lo que no somos. Aparentemente somos nosotros, pero no, hay que buscarnos más allá, en ese vacío. Eso es, en últimas, por ejemplo, lo que proponía el taoísmo, llegar como a ese punto de negación de uno mismo para encontrar lo otro, para encontrarse en el mundo, para lo que llaman la iluminación. Es eso, el desnudamiento interior, el encontrar la esencia, pero casi en el vacío, en la contemplación absoluta de ese vacío, de ese silencio. Y lo que decía Daniel ahorita en cuanto a que Pedro Arturo Estrada se parece a su poesía es muy cierto, pero yo quiero que hablemos sobre esa historia tan hermosa que les anunciaba en la primera parte, y es la historia de los inicios de Pedro Arturo Estrada en la difusión de su poesía. Y para eso hay que hablar de un señor que se llama Hernando Mejía, y fue, a mi modo de ver, quien pudo rescatar los versos más hermosos de un gran poeta, aunque él diga que no quisiera llamarse maestro. Yo quiero que Pedro Arturo Estrada, con su voz, le cuente esa historia a los oyentes que muchas personas no podrían creer, precisamente por los estigmas que se tienen de los poetas, que son los seres bohemios que andan por las calles con libretica y papel y mochila y boina, escribiendo cosas. Yo quiero que Pedro Arturo cuente esa historia tan bella que muchos no podrían creer de verdad. Cuando don Hernando García Mejía, es decir, yo lo conocí a él como escritor de literatura infantil y un gran pedagogo en esa materia. Él era amigo de mi hermano Fernando Estrada, que trabaja en Confama. Entonces un día le pasé unos poemas a mi hermano y dije, me gustaría saber qué opina un señor tan profesional en literatura como él, llevarle estos poemitas, a ver qué me dice. Y se los llevó, y él pues secretamente no me dijo nada, sino que los publicó en El Colombiano, y a raíz de eso fue cuando José Manuel Arango me propuso la primera publicación. Entonces para mí fue como un azar, maravilloso, fue eso. Y le agradezco mucho a don Hernando García esa... ¿Y qué hacía Pedro Arturo Estrada en ese momento? ¿Qué oficio yo trabajaba tenía? En un edificio, en una urbanización como vigilante nocturno. Entonces don Hernando escribió una pequeña crónica en El Colombiano acerca de eso, que a él le parecía extraño que un vigilante escribiera poesía en sus noches de aparente vigilancia, ¿no? Bueno, es decir, yo sí me vigilaba, pero a mí mismo. Entonces, me gusta mucho la connotación que tiene la palabra vigilante, porque es que el poeta es aquel que permanece despierto mientras los demás duermen, aparentemente también. Entonces a mí me gustó mucho esa asociación que él hizo. Dijo, sí, un vigilante escribe, tiene que escribir, ¿qué otra cosa puede hacer un vigilante, no? Entonces en ese tiempo, sí, era mi oficio, y hasta que un día me di cuenta de que era muy peligroso pues seguir por ese camino, porque empezó la ciudad a ser muy violenta, y entonces tenía uno que convertirse, prácticamente pasarse a la otra orilla también de los violentos, y a mí eso sí, ya no, hasta ahí ya llegó lo contemplativo hasta ese momento. Este último punto nos da entrada como a una discusión que hemos venido trayendo con los invitados que hemos traído en este ciclo de poesía local, de si el poeta entonces es válido que sea un ser común y corriente. Estamos hablando de Pedro Arturo Estrada, vigilante nocturno, que es un hacer muy cotidiano, muy de lo normal,
y entonces eso nos abre la puerta a repensar ese concepto del poeta como el gurú, como el extraterrestre, decía yo el otro día, como ese ser traído de otro planeta. Hay quienes dicen que los poetas son pequeños dioses. Entonces de pronto mirar un poco esa perspectiva del ser humano que camina, que cocina, que come, que duerme, y que a la vez también habita en él el poeta. Qué bueno de pronto mirar un poco más respecto de eso, Pedro. Sí, es que casi volvemos a lo del principio, que es que no importa tanto quién es el que escribe, sino que lo que importa es cómo se produce la escritura a través de cualquier individuo, de cualquier persona. Es decir, pienso que el poeta no es un escritor de oficio en realidad, es a alguien que le sucede encontrarse de golpe con el lenguaje, ¿cierto? Un niño, por ejemplo, en cualquier momento se puede revelar como un gran poeta, y así se ha demostrado a veces. Es decir, el poeta sí nace, pero se revela instantáneamente, y puede que ya no vuelva a ser más poeta. Por eso en ese momento se reflejó en él la poesía. Por eso casi siempre los poetas se muestran al comienzo, en la juventud, porque es cuando suceden las grandes revelaciones, los instantes de asombro, de maravilla, que pueblan a un ser humano, cualquiera, puede estar en cualquier actividad. Entonces, los poetas no solo los produce la academia, como tú has dicho, no son producto del conocimiento y la erudición, sino que son producto de un estado espiritual que puede acontecer en cualquier persona, en cualquier momento. Ocurre que uno, con el pasar del tiempo y recorriendo las bibliotecas, se enamora de muchos poetas y de muchos libros definitivamente. Y pareciera que nunca nos fuéramos a despegar de ellos. Y en algún momento ocurre una separación, como también es posible que no ocurra. Y quiero preguntarle a Pedro Arturo, ¿qué libro salvaría de todos? Pues eso es aleatorio. Para mí podría salvar, por ejemplo, yo no salvaría la Ilíada y la Odisea, pues que es lo primero que le ocurre. Yo salvaría, por ejemplo, en este momento, digamos, el libro que estoy leyendo ahora, por ejemplo, los poemas de Oquendo de Amat, ¿cierto? Porque es en el momento el libro más cercano que siento ahora. Cada cual, incluso en algún momento, yo no desprecio ninguna publicación aparentemente baladí que pueda presentarse, porque de ahí se puede suceder una experiencia también. Entonces cada cual salva lo suyo, con lo que se siente más identificado en su momento, y afortunadamente pues toda la cultura literaria la podremos tener incorporada dentro de muy poco tiempo en un chip intercerebral o algo así. Entonces no nos preocupemos por cuál libro salvar. Se salvarán todos, se salvarán demasiados libros, creo yo. Debería ser lo contrario, que se salvaran pocos, pero vamos a que todo se va a salvar, hasta lo más nimio, y finalmente vamos a ser como Funes el memorioso, que nos vamos a acordar de todo y no vamos a saber nada, y vamos a sentir la estupidez por aplastamiento del exceso de información y no sé, precisamente deberíamos no salvar nada. Y antes de hacer la pregunta que quiero hacer, necesito decir que la respuesta que acaba de dar Pedro Arturo me parece supremamente original, porque ya habíamos hecho esa pregunta aquí en cabina con otros poetas y siempre nos decían un libro en particular sin pensarlo mucho. Entonces veo algo muy valioso ahí. Lo que le quiero preguntar es ¿a qué le canta la poesía de Pedro Arturo Estrada? ¿Qué es lo más recurrente que hay en los versos que escribe y además que vive? Sí, yo he notado que hay como 4 o 5 temas muy recurrentes, como tú dices, incluso los he identificado y he tratado de salirme de ellos y no he podido. Por ejemplo, decir, ¡ay! El vacío, claro, a toda hora. El silencio, constantemente. El desamor, la desesperanza, la rutinización o la banalización de la existencia, también. El sinsentido, pero también, por otra parte, remarcar el asombro, de sentirse vivo, de celebrar. Ahí sí hay que celebrar la súbita conciencia aún de la extrañeza, aún del dolor, la súbita belleza de la contradicción, como decía Lezama Lima. Es
de la contradicción de las contradicciones, la contradicción de la poesía. Entonces, es eso, es pocas cosas, son pocas cosas y es todo a la vez, pero no podría determinar qué tema en particular podría ser como el tema central, no sé. Ojalá encontrar otra cosa, podría ser, no sé. Pero la propia poesía también es uno de los temas, el sentido de escribir o no escribir.